¿Cuántas calorías debo comer? ¿Qué es la obesidad? ¿Por qué no logro bajar de peso? Todos nos hemos preguntado lo mismo alguna vez. Y entre tanta cosa que hay en internet, uno no sabe qué creer. Pero tranquilos, acá conversaremos con distintos especialistas. Junto a la compañía de tus Kine amigas. Bienvenidos a Obesidad al Descubierto, by Kine Te Mueve. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Obesidad al Descubierto by Kine Te Mueve. Y hoy tenemos un tremendo tema que lo voy a leer para que no se me olvide, que se llama Cuerpos con historia e historias con cuerpo. Y con nosotros está la Vivi Asadi, amiga de años de CTO, que lo hablamos en uno de los capítulos. Y la Vivi es psicóloga, escribió un libro súper bonito que se llama Sin Rollos. Y nos va a hablar de este tema que queremos saber por qué le puso este nombre, porque ella eligió el nombre, que no era tan fácil. O sea, tiene todo un sentido, así que lo explique. Bueno, la idea de hablar de cuerpos con historias y historias con cuerpo es un poco hablar de cómo es que la historia marca el cuerpo y esa marca en el cuerpo va generando una historia al mismo tiempo, ¿sí? Un poco lo que yo siempre pienso y lo que yo siempre converso con mis pacientes es cuando tú llegaste al planeta Tierra, ¿sí? Eras solo eso, un cuerpo, sin ninguna conciencia de nada. Y lo primero que te pasó fue que te enchufaron a una pechuga o a una mamadera y empieza tu relación con el mundo y con la comida y con los afectos, todo en un momento, ¿sí? Y a partir de eso comienza la historia de este cuerpo y cómo este cuerpo es visto en el mundo y tratado en el mundo muchas veces determina cómo este cuerpo se va a mover y también si es que este cuerpo va a estar más propenso a enfermarse más o menos e incluso a estar más propenso a subir de peso incluso. Sí, cuando yo te escucho como que es heavy, porque uno tiene que empezar a reflexionar y finalmente yo creo que el tema del comer, o sea, es un tema afectivo desde el inicio. Totalmente, comer es emocional. Entonces, claro, o sea, sí, sobre todo ahora cuando hablamos del apego y todo el tema de lo que implica la lactancia materna y el apego y todo lo que implica el apego en términos de la seguridad, la personalidad y todo lo que se sabe hoy, entonces quitarle la emoción al comer no va, pues, o sea, uno no puede comer por biología, no. Es como antinatura, ¿o no? Mira, en el fondo uno nace con una necesidad de estar en contacto con otros. Ese otro es la figura que uno tiene como el cuidador, digamos, para no decir siempre que es la mamá, aunque casi siempre la lo mamá, es. Digámoslo, claro. Digamos que es como la figura cuidadora principal. Esa figura va a estar encargada de ir como conteniéndote y dándote todas tus necesidades básicas, entre ellas comer, el afecto y la cercanía, ¿cierto? A medida que estos dos cuerpos, con la historia de haber nacido un poco juntos y de haber emergido uno del otro, empiezan a separarse, este niño empieza a tener, o niña, empieza a tener más autonomía y de alguna manera ahí se empiezan a regular desde lo cultural, lo alimentario. Bueno, y yo creo que este capítulo contigo, Vivi, lo que nosotros queremos lograr es un poco la reflexión de por qué el subir de peso, o sea, tiene un componente muchas veces emocional, como por esta relación que tenemos la comida, pero también una vez que yo he aumentado de peso, eso también tiene una implicancia en cómo yo me relaciono con el medio. O sea, es como lo ocasiona, pero a su vez tiene un efecto en cómo yo me relaciono socialmente, ¿no? Correcto, sí, por eso de alguna manera uno tiene que pensar que uno, cuando anda por el mundo y uno es un niño, uno es solo un niño. Uno está jugando, uno está conversando, uno está compartiendo con otros niños y llega un día, por ejemplo, en que vas al doctor y el doctor dice cosas como demasiado peso. O a lo mejor no es solo es suficiente. Exacto, exacto. O la mirada de la mamá como decir, y la pregunta del niño es, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que está mal? ¿Y qué es lo que va a entender ese niño? Que lo que está mal es todo él. Que es su cuerpo. Exactamente. Y desde ahí empiezan a ocurrir una serie de cosas que antes no pasaban. Se empieza a medir lo que comes, empiezan a mirar cómo comes, empiezan a mirar lo que eliges comer y de alguna manera, y esto no es con querer, esto ocurre nomás. No es que un papá quiera infligirle un control exagerado en relación con la comida, sino que viene de una preocupación. Y hay mucho del lenguaje también que de pronto usamos nosotras como mamás, que de repente cometemos muchos errores. Yo puedo estar conversando contigo y andan los niños dando vuelta y de repente hay una frase que dijiste y pudiste haber metido las patas y que no te diste cuenta y que les puede haber quedado para siempre, y que tiene que ver con la imagen, con el cuerpo, con el cómo te ve el otro. A mí me ha pasado.
Totalmente, yo creo que una como de nuestras tareas como cultura es ver y resolver o ir reflexionando en torno a cómo hablamos de lo que nos pasa a nosotros mismos, porque el tema de hablar del cuerpo de uno, como estoy más gorda, estoy más flaca, estoy guatona, eso es cotidiano. Sí. Y nosotras nos hemos pillado conversando de eso también. Sí. Pero muchas veces un niño que ha recibido de alguna manera alguna mirada que cuestiona su volumen, por decirlo de alguna manera, porque no es tan cuestionable que una niña esté muy delgada de alguna manera, aunque también hay una preocupación, pero ser gordita en este mundo de verdad es llevar una carga que implica estar todo el día atento y después de eso empezar a sentir que todo el mundo está atento no a ti, sino que esa mirada tiene que ver con esa gordura. ¿Me entiendes? Entonces se empieza a crear un sistema o una biología que está hiperalerta a todo lo que pasa y empieza a explicar todo lo que pasa a su alrededor en relación a que están mirando cómo como, no puedo decir que tengo hambre, voy a un cumpleaños y no puedo comer lo que todos comen. Es muy ansiógeno. Ahora, claro, el tema es que en una cultura que hace como una oda al ser flaca, ¿cachai? O sea, en el fondo todos queremos ser flacos, culturalmente, ¿no? O al menos en esta cultura. Sí. No sé en qué otras culturas, efectivamente, el ser gordo así como botero, ¿cachai? Es como admirable, pero en Mauritania ocurre eso. Ya, pues, ¿viste? O sea, pero acá hay un oda a ser flaco y ojalá fuéramos todos flacos. Entonces, ¿cómo uno se abstrae de eso en el lenguaje? ¿Cómo logramos hacer cambios, ¿cachai? Porque igual es heavy lo que le podemos ocasionar a nuestros hijos, pero además las historias que escuchamos de todos nuestros pacientes, ¿cachai? De cómo ese trauma los ha llevado hasta donde están. Y a mí me gusta usar el concepto como una persona que sufre de obesidad, porque la sufre desde el sufrimiento, ¿cachai? Como de cargar con una mochila gigante por toda la historia que tú decís, po. Exactamente. Ahora hay algo súper interesante en lo que tú dices, porque hay una distinción. O sea, yo creo que el solo hecho de que te diagnostiquen o que empiece a tratarse su obesidad, sobre todo cuando eres niño, empieza a ser una carga, porque es muy pesado para un niño controlar lo que quiere y lo que no quiere comer, y de alguna manera que te digan que no, automáticamente te genera las ganas de hacer algo. O sea, si yo les digo a todos los que están aquí, por favor, en este momento, no vayan a pensar ni en el objeto ni en la palabra zanahoria, no se sacan la palabra zanahoria en todo el día y mañana tampoco. ¿Me entienden? Entonces, con la comida pasa un poco eso y efectivamente eso genera un estrés y sabemos que el estrés genera hormonas que a su vez tienen una propensión a subir de peso también. Entonces, es que se entra como en un bucle del que ya no se puede salir más. O sea, de alguna manera, ser gordito en este mundo es estresante y puede generar muchas situaciones mini traumáticas, por decirlo de alguna manera, porque son crónicas. Ocurre en la mañana cuando me levanto, ocurre cuando voy al colegio, ocurren cuando no me eligen para jugar fútbol, ocurre cuando no me sacan a bailar, ocurre cuando no puedo subir el cerro, ocurre cuando no me cabe el pantalón, ocurre en el verano en la piscina. O sea, imagínense todas las variables que pasan por la cabeza de un niño o un adolescente. No solo un niño, claro. Es que lo pongo ahí porque cuando ya se instala desde niño, cuando más ya difícil. eres grande, es tanta la recurrencia de eso que se transforma en un pensamiento crónico. O sea, es un trauma, es como un estrés traumático. Así. Claro, de alguna manera, y de alguna manera esa cronicidad en ese estrés de estar todo el día mirando o pensando que chuta, no me puedo parar porque me van a ver lo grande que soy, y estoy citando cosas que he escuchado en la consulta y he escuchado de personas con las que uno conversa todos los días y probablemente muchos de esos comentarios también los he hecho yo en algún momento de mayor amplitud. Oye, porque Vivi, todos estamos pendientes del tema del peso de alguna forma. Sí. Sí. Oye, Vivi, lo que decía ya al principio con el tema del apego, ¿hay algo descrito respecto, por ejemplo, de los niños que no tuvieron ese apego o que fueron separados con respecto como a estos traumas? Mira, sí, hay un estudio que es súper grande y es súper interesante, que es un estudio que se llama Estudio Kaiser, que se hizo en Estados Unidos, donde se encuestó a 17.000 personas, ¿sí? Y de alguna manera esto nace en un centro de obesidad, de hecho, el estudio, y un señor médico dice, yo voy a hacer un programa para bajar de peso para las personas de mi seguro social en Estados Unidos. Y lo que se da cuenta es que las personas, o el 50% de las personas, desertaban de este programa, ¿sí?
Cuando él va a ver las historias y dice, yo quiero entender por qué esta gente deserta, porque lo que ven las fichas es que los desertores eran las personas que estaban bajando de peso. No era porque no estaban bajando de peso. ¿Ya? Y es loco, porque Sí, tú claro, decís, que chuta, lo ¿por que- qué alguien que le va bien no, ¿Por qué no quiere deja desertar? gastar? Claro. Correcto. Entonces él dice, aquí algo debe haber. Y empieza a hacer preguntas y pesca a personas como de manera aleatoria para hacerles entrevistas y entender qué había pasado, y empieza a hacer la historia de peso de la gente en relación a los hitos vitales. Cuando entraste al colegio, ¿cuánto pesabas? Después cuando saliste del colegio, ¿cuánto pesabas? Cuando te casaste. La Cuando gente te siempre casaste. dice, yo cuando me casé Claro. pesaba tanto. Y este kilos. doctor de repente le dice, ¿y cuando tuviste tu primera relación sexual, cuánto pesabas? Él le dice, es que no me acuerdo para nada porque tenía 4. Y él se queda como, no, disculpa, estoy hablando de tu primera relación sexual, a los 4 años con mi papá. De abuso sexual. Correcto. Entonces, y cuando se pone a indagar más, se da cuenta que muchas de las personas, estoy hablando de obesidades muy severas, no estoy hablando de alguien gordito, Claro. obesidades severas, estamos acá, y lo que se da cuenta es que cuando empieza a mirar las historias de estas personas, se da cuenta que tenían muchas experiencias adversas en la infancia, y genera una escala que tiene 10 categorías, donde él puede medir con puntajes de 1 a 10 en función de cuántas experiencias adversas has tenido en la infancia. Lo que se vio es que a mayor experiencias adversas en la infancia, mayor enfermedades crónicas tenías, y una de ellas era la obesidad. Ahora, ¿qué es lo interesante de este estudio? Que empieza también a dar cuenta de que las personas más propensas a vivir experiencias adversas en la vida son personas que no han tenido un apego seguro. Porque cuando uno tiene una mamá cerca que está preocupada, que me ve, que me escucha, que me acompaña, probablemente yo esté mucho más protegida de vivir alguna de estas situaciones. Por lo tanto, en el futuro, probablemente tenga una salud mucho más fuerte que una persona que ha vivido todas estas situaciones. No, qué Qué heavy, bueno. heavy. Y ahí uno va como limpiando variables, ¿cachai? Porque al final nosotros siempre como que profesamos nadie es gordo porque quiere, o el cierre la boca, o sea, cierre la boca y tenéis toda esta historia heavy detrás, ¿cachai? Como que uno mientras más va indagando, más te das cuenta que hay muchas variables que van a influir en el desarrollo de la obesidad, ¿cachai? Exactamente. Ahora a mí lo que me quedo dando vuelta a mí de lo que dijiste, cuando uno dice la obesidad es un estado inflamatorio crónico, pero el estrés también, pues, ¿cachai? Entonces, imagina cuando Es que tú... ese es al revés, po. Por eso te digo, pues, o sea, ¿Cachai? ¿qué Desde es? es que yo no soy médico, perdón. No, claro, pero me como refiero a al que revés, uno para que dice, lo expliqué. la grasa como tejido es proinflamatoria, ¿cierto? Ya. Pero tenemos una persona que además tiene un estrés crónico por lo que tú decías, o sea, el estrés del día a día de, oye, esta ropa no me va a quedar bien, me voy a parar y se me va a notar no sé qué, o sea, ya, es el estrés psicológico igual implica un estrés fisiológico. Totalmente, ¿Cachai? totalmente. Y eso también es inflamación. Entonces, Correcto. ¿y qué? Entonces, ¿qué? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? O claro, Sí, o qué- es que por eso el nombre de cuestión, pues. O sea, porque es como un bucle en el que uno se mete y ya empieza a dar vueltas por todos lados, ya es así como para dónde disparo, y de alguna manera ya queda una biología funcionando crónicamente en ese estado de hiperalerta. Ya, pero ¿cómo tratáis a esa persona? ¿Cómo la manejáis? ¿Esto tiene un momento como de digo, ya, acá yo corto este círculo vicioso y puedo vivir libremente sin traumas? ¿O esto me va a quedar para siempre y tengo que aprender a vivir con él y a manejarlo? ¿Cómo? Mira, yo creo que lo primero que tiene que pasar es que una persona tiene que entender, o sea, como comprender su historia. ¿Me entiendes? Pero cuando uno comprende que lo que está haciendo hoy día no es algo que tú decidiste hoy día porque fuiste súper creativo, sino que lo que te pasa hoy día tiene que ver con lo que tú has vivido en la vida. O sea, si es que yo me afirmo de comer de más, porque resulta que no tuve un sistema de protección donde alguien me decía, mi amor, de verdad, va a estar todo bien. Fue súper difícil lo que pasó, pero yo la voy a acompañar, porque en el fondo nadie puede evitar que alguien viva un trauma, pero yo te puedo acompañar a atravesarlo de mejor manera. Y eso es lo que las personas que tienen una experiencia adversa, o 2, o 3, o 4, Nunca no han sintieron. tenido. Exactamente. Entonces, cuando alguien empieza a sentir que vive en un ambiente más seguro,
¿sí? Vale decir, no me van a cuestionar lo que como, no me van a venir a prescribir, perdonen lo que voy a decir ahora. Esto es terrible lo que voy a decir. Voy a tomarme oído. No me van a prescribir, ustedes no lo hacen, pero igual puede que, bueno. No me van a prescribir. Ustedes no lo hacen, ¿cierto? No, prescribir de nuevo el ejercicio físico como una pastilla más de todas las que me he tenido que tomar toda mi vida para manejar algo que no puedo manejar. ¿Me entiendes? O sea, cuando alguien me puede acompañar en esto, al lado, así codo a codo, todo el rato, probablemente yo pueda empezar a sentir en el mundo una sensación de mayor seguridad. Porque además, una cosa es súper importante, el trauma bloquea el movimiento. ¿Me entiendes? Claro, o sea, yo me quedo sin capacidad de reacción. Exactamente. Me quedo paralizado. Cuando no sé qué hacer, no hago nada. Exactamente, exactamente. Entonces, además, a estas personas se les pide que vayan al gimnasio, que hagan cosas, que pidan ayuda cuando terminan teniéndole susto al mundo de manera no tan consciente. Sí. Ahora, respecto de lo que tú decías, Vivi, efectivamente, nosotras cuando éramos jóvenes, bueno, más jóvenes, cuando teníamos más colágeno. Claro, esa es la hacíamos verdad. cosas como esa, como prescribir, usted tiene que hacer esto para Bueno, yo gastar también, tantas calorías a la semana. también. Ya. Pero yo creo que después, todos los que empezamos en esta área trabajando hemos caído un poco en eso. claro, como en el fondo... No, es que no hemos caído en eso, es que en Nos ese momento enseñaron la así, cultura Bueno, era aprendimos de eso. así. Sí, era así. Entonces, un poco lo que también de repente a mí me voy como un poco en la volada del trauma, y también ahí me va a poner súper volada, pero de Vivi, alguna ¿tú manera... volada? No, No creo. de verdad. Un poco, si uno piensa, es verdad que los hombres también sufren por el tema del peso, pero es un tema, es un padecer fundamentalmente y mayormente femenino. Sí, de todas maneras. ¿Estamos de acuerdo? Pero Sí. no quiero negar que los hombres también lo pasan mal con esto, Sí. ¿cierto? Imagínense una mujer que está invirtiendo casi toda su energía y sus pensamientos y su preocupación en estar flaca. No, terrible. O sea, el insumo mental de esa persona está absolutamente inhibido y enfocado pensar en cualquier otra cosa. una cosa. Exactamente, Sí, un sí. desperdicio mental y humano. Sí. Yo hablaba con una paciente una vez mismo, que no me puedo acordar quién era, igual me lo voy a decir en cámara, pero básicamente Sanguchito de palta. era esa misma reflexión. Mira, bien. ¿cuántos años de tu vida te la has llevado Invertido en esto. En esto. Invertido en energía. Hay un estudio. En Estados Unidos en el 2000, bueno, en Inglaterra, 2004, hicieron un estudio con La Vivi es como Wikipedia. Sí, veamos. como con 400, no Chat sé, GPT. 1000 mujeres, eran muchas mujeres, entre 18 y 72 años, y les hicieron encuestas para ver en promedio cuánto tiempo habían estado a dieta en sus vidas. Este es un estudio hace de Mujeres, 20 años. todas mujeres. 20 años de estudio hace, es antiguo. Y en promedio estas mujeres habían estado 10 años de su vida a dieta. Sí, po. Dime que no es impactante. No, terrible. ¿Qué porcentaje de la vida son de años? ¿10, 15%? Si llegamos Si llegáis así, no, puede ser como el 20%. Es caleta de tiempo. Es un Sí, po. montonazo. Ahora, y en relación a lo mismo, ese otro estudio que conversábamos cuando fuimos al Congreso, ¿Cuál? de las mujeres lo más que se arrepienten. Un estudio que era de Harvard ese era bueno. y que decía de estar preocupada de lo que piensan los demás. ¿Cachai? Que de nuevo volvemos que las mujeres probablemente por un tema biológico somos más susceptibles a estar pendientes de lo que piensan los demás. O sea, yo te aseguro que en muchas conversaciones que hemos tenido nosotras hemos hablado del peso de una manera que nosotros sabemos que es una tontera, Sí. ¿cachai? Y que tú decís, y nosotras que Que trabajamos en sabemos, que esto, que estudiamos, que sabemos, que entendemos. vemos a los pacientes. Y por eso yo te decía hace un rato el tema como del lenguaje, porque yo de verdad creo que yo me reconozco como que puedo meter las patas con el lenguaje mucho en mi casa, por ejemplo. Sí, sí, sí. A mí me pasa mucho. Por ejemplo, el otro día, terminamos de almorzar, mi hijo chico que tiene 8, se hinchó después de comer y se fue a correr al patio 2 vueltas. Y me dijo, mamá, corrí, ya no tengo guata porque tú haces clases porque la gente tiene que bajar de peso. Y me pareció terrible que me dijera eso. Sí, pues porque probablemente... Así como, ¿qué estoy transmitiendo yo? Así como... Ahora, Totalmente. que me pareció Claro, terrible. y la vuelta de tuerca, o sea, la vuelta de tuerca que hay que hacer es, ya, eso no. Pero entonces, ¿qué? ¿Cachai? Que en el fondo es como que no estuviera todavía generada O sea, yo la le dije, narrativa no, para hablar obvio de que- esto de una manera que no Claro, sea es tan como, heavy para está alguien. bien que corras, que te muevas, pero no es para bajar esa guata, que tampoco es guata además, pues si... ¿Qué? aparte que qué discurso le ofrecís distinto si en el fondo la sociedad igual rema para ese lado, ¿cachai? Y donde una sociedad que dice somos todos iguales,
pero sí es distinto. O sea, hay que hacer algo si para somos, meterlo en el dispositivo correcto. obvio, ¿cachai? pues si todos somos Sí. flacos, y eso también nosotros lo veíamos, y yo me acuerdo algo heavy en un estrato socioeconómico alto, digamos, no vamos a decir nombres, ¿verdad? Pero básicamente una paciente que nunca me voy a olvidar cuando me dijo como, la verdad, Joana, es que a mí me da mucha lata ser gorda, porque con la gente que yo me relaciono es pura gente flaca, o sea, es rasca ser gorda. Cáchate, o sea, ya no hablamos además de la connotación que uno le puede dar por una cosa de imagen, no, ahora además tiene una connotación como psicosocial, Sí, ¿cachai? totalmente. Además que piensa en una cosa, si uno piensa un poco, no sé, porque los seres humanos somos todos distintos, o sea, es imposible que seamos todos delgados. Hay gente que es grande y punto. Y cuando hay personas que te dicen, oye, yo hago, de verdad, me alimento bien, me muevo más o menos, porque también hay que poner las cosas en un contexto. O sea, para lograr, por ejemplo, que alguien quiera bajar 15 kilos en una sociedad donde trabaja 8 horas diarias, llega a cuidar niños, tiene que trasladarse para trabajar, además de pasar a buscar a los cabros chicos, ir al supermercado, preocuparse de todo. O sea, dime, ¿a qué hora mete todo lo que tiene que hacer para poder estar flaca? Porque lo que se necesita ahí es ser maratonista, claro, y comer proteínas todos los días, sino que a otra. Ahí la gente sí adelgaza. Oye, pero cuando uno escucha todo esto es como desesperanzador. ¿Hay alguna luz de esperanza en esto? Como decir, ya, Sí. lo podemos lograr. Sí, la luz de esperanza es pensar que lo más importante en la vida es estar sana. Es sentirse bien. No es como te ves, es como te sientes. Es poder sentirte segura de moverte en el espacio con tus iguales. ¿Me entiendes? Es que no te digan que por estar un poco más gordita tienes que empezar a hacer esto y esto otro y esto otro, porque eso te saca del grupo de pertenencia. Pero es como una cadena de eventos, porque yo me puedo sentir segura, pero la idea es que el que está al lado también no me haga sentir insegura. Pero bueno, es que yo creo que en eso tenemos mucho que trabajar Es culturalmente, mucho, sí. mucho. Pero justamente esta conversación, el poder darle una vuelta a esto, va a ayudar a mucha gente a reflexionar de qué modo está conversando en su casa cotidianamente. ¿Me entiendes? Porque claro, las niñitas empiezan a mirarse las piernas, la guata, cómo se sienten, si se les expandió el tuto o no se les expandió el tuto. Entonces son flacas, pero cuando uno se sienta, básicamente se te expande el tuto. O sea, desparrama, digamos, claro. se desparrama. Cuando Entonces, todas esas cosas es como, o sea, ¿cómo vamos a hablar de esas piernas? Hija, tus piernas son fuertes y hermosas. Y corren Te permiten increíble. correr, caminar. ¿Me entiendes? Pero eso se nos olvida porque, claro, no es palito, es fósforo. Entonces esto no es tan bien. Claro, pero es un trabajo individual, es un trabajo social, ¿cierto? Totalmente, social e individual. Y finalmente, lo social parte por ir aunando individualidades. Lo que tú haces y lo que yo hago empieza de a poco a hacer una diferencia. Ahora, claro, yo creo que igual siempre, y no porque hayan médicos presentes, vamos a tener que pensar que obviamente hay un tema de salud, pero el tema de salud no es solo el peso. Yo creo que eso es lo que nosotros hemos tratado de discriminar siempre. O sea, sí, una persona grande puede tener enfermedades asociadas, pero una persona delgada que fuma, También. ultra estresada, también. Todo, O sea, sí, no vamos a estigmatizar Y nadie a la se lo va a persona. cuestionar. Exacto, entonces como cambiar un poco ese paradigma de a toda persona con un cuerpo grande decir, no, está enferma. Pero sabes que también yo creo que yendo como un poquitito más así, como siendo más como reflexiva, no sé, o darle otra vuelta más, es pensar que muchas veces los tratamientos que nos dan, comillas, para sanar o meternos en la cajita estándar, ¿cachai? Son tratamientos súper poco saludables de sostener en la sociedad en la que vivimos hoy día. O Entonces, difíciles de mantener en el tiempo. correcto, porque yo creo que nadie, de alguna manera, cuando evalúa a un paciente, le pregunta, ya, ¿estás preocupado por esto? Sí, lo quieres cambiar, tu vida es esta, pero de esta vida, ¿qué es importante para ti conservar? Y si ese paciente dice, o esa persona, no quiero decir paciente, dice, la verdad es que para mí es súper importante compartir con mis hijos, bueno, entonces en este tratamiento tienen que estar metidos ellos también, porque si yo te saco de ese ambiente, va en contra de las cosas que tú quieres conservar y eso se va a caer. Oye, Vivi, tú en el congreso, ahora en La Serena, hablaste de eso como de un caso de un paciente y que sería súper choro que
que lo contara ya acá, porque en el fondo no toda la gente estuvo en el Congreso. Claro. Ajá, pero esto va a tener un valor diferente. No. En el Congreso yo hablé de un paciente que llegó a evaluarse o a empezar un tratamiento para bajar de peso con la idea de eventualmente operarse, ¿sí? Entonces, lo que es De una cirugía bariátrica. De una cirugía bariátrica, justamente, que es lo que nos convoca. Entonces, yo siempre a los pacientes les pregunto cuáles son sus roles en la vida, en el fondo, como los ámbitos en los que se desempeñan. ¿Sí? Uno puede ser el trabajo, tú eres mamá, además de, qué sé yo, esposa, hija, que son roles que tú tienes en relación a otros. Él definió 2 categorías, que eran mi trabajo y mi familia. Le digo, esos son tus escenarios en los que te mueves. Sí, no hay más. ¿Cuánto trabajas? Y yo le digo, ya, pero dividamos la familia, hagamos un subgrupo. Y me dijo, ya, bueno, mi esposa y mis hijos. Ah, entonces eres esposo y padre, tenemos 3 categorías, ¿sí? Y tú... de veras, que sí. no era solo... Y yo le digo, ¿y tú por qué estás sentado acá? Entonces me dice, bueno, porque estoy evaluando mi salud, bajar de peso. Entonces yo le digo, habría una categoría 4. Tú. Categoría 4 yo. Sí, categoría 4 yo. Entonces después yo les digo, quiero que me digas cuánta energía le pones a cada uno de estos roles que me acabas de definir. Y me dice, trabajo, un 7. En una escala de 0 a 7. De 0 a 1 a 7. Sí, escala nacional, estamos en Chile. Entonces yo le digo, esposa, un 2. Hijos, un 2. Tú, 0. Imagínate. Y 0, y esto es real, esto es un caso real. Entonces yo le digo, le digo, ¿cómo un 2 con tu esposa y tu hijo? Cuéntame tu relación con ellos. Y me empieza a contar, y me dijo esto que fue súper llamativo, me dice, mira, trabajé tanto que les pude hacer un segundo piso para que ellos tengan cada uno su pieza y su sala de estar, me dijo. Y ahora que te hablo me doy cuenta que yo hace 5 años que no subo el segundo piso, porque no tengo tiempo, porque trabajo todo el día. Y yo creo que eso es más frecuente de lo que uno cree. Mucho más. Entonces frecuente. cuando yo le digo, a ver, le digo, entonces tú vas a entrar un tratamiento y me estáis diciendo que no tenéis ninguna energía puesto acá y que 7 es tu trabajo, que es lo que tú estás más conservado en la vida, y que tu esposa y tu hijo apenas los conoces. Me dice, sí, me dice, ¿sabes que terminó la consulta? Y me dijo, ¿sabes, Vivi? Estoy tan feliz que me hayas mostrado lo infeliz que soy. Que ¡Ay, me dijo, qué terrible! Y esto es literal, genio. no estoy inventando. Y me dijo que me acabo de dar cuenta que tengo muchas cosas antes que hacer. Que preocuparme de preocuparme, sí. Exacto. Y empezó a trabajar la relación con su familia. Y subió al segundo piso. Claro, Y subió al segundo piso. Y aprovechó de hacer Claro, ejercicio. Sí. Ahora, bueno, eso es lo que tú decís es común, y yo creo que por eso finalmente estamos con estos valores como, a ver, no sé estos valores, pero esta realidad de vida en la cual las enfermedades crónicas más prevalentes tienen que ver con cómo llevamos la vida, ¿cachai? Y eso yo creo que es lo más relevante, o sea, como Exacto. el cómo llevamos la vida nos enferma, ¿cachai? Exactamente. Y eso yo creo que es lo que tenemos que empezar a trabajar más que pensar en el cuerpo grande, ser flaco, sino que el cómo llevamos la vida para no enfermarnos, ¿cachai? Para sentirnos bien, además de que uno quiere verse bien. Y ¿sabes qué? Y sabes qué, yo, para sentirnos bien y para sentir, porque hemos dejado de sentir. O sea, cuando uno no echa de menos en años haber conversado con tu hijo, es porque algo ahí se desconectó. ¿Me entiendes? Pero antes que eso, uno está más preocupada de si te cabe el blue jean. Sí, o sea, bueno, Ya, pero cosas entonces, de la sociedad. Como cerrando este capítulo de este nombre tan tan rimbombante, reflexivo, tan reflexivo. ¿con qué frase quisierais cerrar esto? ¿Qué nos llevamos para la casa? Eso, ¿qué nos llevamos para acá? Eso quería decir. Gracias, Joanny. ¿Qué nos llevamos para la Telegrama. casa? Yo diría 2. Diría, uno, ¿qué es lo que quiero conservar? ¿Qué es lo que es hoy día en el presente importante para mí? Y dar toda la vuelta a 360 grados. Porque uno es mucho más que la forma del cuerpo que tiene. ¿Sí? Yo creo que no nos tomamos el tiempo como de pensar en eso. Y lo otro es que lo más importante no es como uno se ve, que tú lo dijiste, sino como uno se siente y también como uno siente lo que siente.
¿Sí? Sí, me gusta. Yo eso. diría esas dos cosas. No, yo y después de adiós. esto no puedo decir nada más. No, yo después de esto me voy a ir a reflexionar mejor. Y ni voy a suspender la manzana. ¡Vamos a terapia! Vamos a terapia. ¡Vengan a terapia! Claro. Oye, le queremos dar las gracias a la Vivi por acompañarnos en este capítulo. Es que nosotros nos Nuestra conocemos con la Vivi hace amiga. muchos años. Muchos años. Hemos La crecido queremos, profesionalmente. La juntas. admiramos en lo profundo. No podía y- no estar en un capítulo. Y siempre que carreteamos con ella nos invita a reflexionar, po, y tenemos tantas cosas que resolver. Flexiones, tantas reflexiones, No flexiones, reflexiones, reflexiones. reflexiones. Esas cosas más, gallo, Sí, reflexiones. pues sí, pues. Son largas. Así Bueno. que muchas gracias, Vivita, linda. Gracias, pechocha. Vivi. Los esperamos a todos siempre los jueves con un nuevo capítulo en este podcast Obesidad al Descubierto. Bye. Kine te mueve. Chao. Corte.